Bueno, Darío, la verdad, lo primero, agradecerte tu tiempo. Nosotros estamos acá, somos el equipo de fortalecimiento de Siren. Siren está participando en este programa que inicialmente busca definir, estamos en la etapa de perfil, y estamos buscando esa mirada de los actores relevantes que sin duda nos pueden ayudar a encontrar ese Siren que andamos buscando. Darío, ¿cuál es tu vínculo con Siren? ¿En qué minuto se atraviesa Siren y tú comienzas a conocerlo? Lo que sucede es que yo diría hace un poco más de un año más o menos, Corfo tomó una decisión estratégica, y esa decisión estratégica es la creación de una gerencia que tuviese por objetivo fortalecer las capacidades tecnológicas del país. Ajá. Y eso tanto a nivel productivo, tanto a nivel del sector privado como también del sector público. Y como una de las definiciones centrales fue entender qué queremos decir con esto de las capacidades tecnológicas, se llegó a una estrategia que abordaba el tema desde tres perspectivas. Ajá. Una perspectiva desde la infraestructura tecnológica, entendiendo como la infraestructura, el equipamiento y el capital humano avanzado. Una segunda línea de trabajo que estaba asociada a la creación de cierto tipo de conocimiento tecnológico. Uh-huh. Y una tercera línea asociada a tener la capacidad de transferir es el conocimiento creado y la tecnología creada hacia el sector productivo. Okay. En particular, mi vínculo del Siren está asociado a que yo estoy a cargo de la dirección de centros tecnológicos de Corfo. Es decir, en este marco del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, mi responsabilidad es asegurarme de que el país, tanto el sector privado como el sector público, cuenten con las capacidades en infraestructura tecnológica adecuadas para responder a los desarrollos productivos. Entonces, haciendo un análisis de todas esas capacidades, nos damos cuenta por diversos estudios previos que en los últimos 20-25 años se había hecho un esfuerzo bastante importante, no solo desde Corfo, sino que desde CONICYT, por apoyar la infraestructura tecnológica y las capacidades tecnológicas en la forma de centros tecnológicos, pero fundamentalmente centros administrados desde el sector privado. Entendiendo por el sector privado entidades que están más allá del sector público, eventualmente universidades, que naturalmente hay universidades públicas, o también centros con personalidades jurídicas privadas. Sin embargo, también por algunas decisiones de política pública hace algunos años atrás, se deja de tener como centro las capacidades tecnológicas del propio Estado. Y entonces, al analizar la experiencia internacional, uno se da cuenta que debe siempre existir un equilibrio, tanto desde el punto de vista del sector privado para ir desarrollando sus propias tecnologías en función de sus propios intereses, y por otro lado desde el sector público, de tal manera de que pueda ser, primero, de contraparte válida para el sector privado, y segundo, para tener información relevante que le permita generar bienes públicos que tengan alta relevancia para ser habilitadores de nuevas inversiones y de desarrollo productivo. Correcto. Lo mismo pasa con la regulación. Hay muchos elementos de regulación que son, para poder tomar decisiones efectivas de regulación se tiene que tener un conocimiento que va más allá del conocimiento básico y se requiere un cierto conocimiento científico, tecnológico un poco más profundo. Desde esa perspectiva comenzamos a diseñar un programa, y Corfo hace una reestructuración de cómo trabaja con otras instituciones públicas tecnológicas, y se toma la decisión de que sea esta dirección la que se haga cargo del programa de institutos tecnológicos públicos. Es decir, revisar cómo está Corfo en particular trabajando y administrando sus convenios de desempeño con algunos institutos tecnológicos públicos, y a partir de ahí revisar y proponer una estrategia para potenciar en los casos que... El desarrollo. Claro, en los casos que corresponda el desarrollo de las capacidades tecnológicas de institutos tecnológicos públicos. Y ahí es donde aparece Siren en el radar. Entonces, como una institución que siempre ha tenido una relación bien estrecha de Corfo, desde sus orígenes. Corfo siempre, su origen en el 64. En el 64, entonces hay
una inversión hecha en Silene en capital humano, en equipamiento, en conocimiento bastante grande. Y la pregunta es cómo a partir de esa inversión podemos contribuir para que Silene genere un valor agregado que permita, por ejemplo, destrabar un sinnúmero de inversiones relevantes a partir de los aportes que puede hacer, no solo en el área de agricultura, sino que más allá, en el área de medio ambiente, en el área de energía y otras áreas, en el área de seguridad, manejo de desastres, etc. Ya que tú estás a cargo del área de innovación, estuviste y trabajaste también con CIT, que también es un referente al respecto. Nosotros estamos en la línea de albergar, dar cabida a los datos sobre los recursos naturales de un país para que tengan la capacidad de servir en la toma de decisión. ¿Qué deberíamos considerar nosotros a la hora de incorporar la tecnología, de hacer innovación y, como dices tú, agregar valor a nuestro producto, que es de cautela y confianza, digamos, cautela de la información y confianza en los datos? Lo que sucede es que cuando uno va analizando ciertos sectores productivos, se va dando cuenta de que el sector público cumple un rol bien importante y de la misma forma lo hace el sector privado. Sin embargo, es tremendamente relevante tener la capacidad de que la interacción entre el sector público y el sector privado sea una interacción simétrica. Es decir, cuando alguno de los dos tiene alguna asimetría, se producen y se comienzan a generar las desconfianzas. En muchos países del mundo, sobre todo en los temas más tecnológicos, existen estas entidades que pueden ser mitad públicas o mitad privadas, pero que juegan un rol de imparcial, en el sentido de que a través de información técnica, de información científica y análisis serio y cuidadoso, tanto el sector privado como el sector público entienden que los resultados derivados de los trabajos de esas instituciones son resultados objetivos y no tienen necesariamente un sesgo o bien productivo o un sesgo político o un sesgo exacto. Y desde esta perspectiva, estas instituciones tecnológicas juegan un rol súper importante y extremadamente relevante. Y es muy significativo y muy importante mantener y cautelar ese rol imparcial de estos institutos tecnológicos. Así hay que evitar todo tipo de captura empresarial, en el sentido de que si estos institutos tienen un financiamiento de un cierto sector productivo muy importante, no suficientemente bien cautelado, alguien podría decir, bueno, este instituto no va a proveer información imparcial porque si afecta a las empresas que le contratan productos y servicios, entonces ellos no van a tener dinero para pagar los sueldos de su personal. De la misma forma, si el componente de la gobernanza de ese instituto está demasiado voluble a los vaivenes políticos, el sector empresarial podría decir, mira, aquí cambian al director en función del color político y por lo tanto tampoco me da la certeza de que los resultados va a ser objetivo. Parcial. Y lo mismo sucede con las corrientes de pensamiento, es decir, cuando hay en ciertos sectores académicos se tienen ciertas corrientes de pensamiento que van con modelos claro, económicos, modelos políticos. También tenemos que evitar la captura intelectual de estos institutos tecnológicos públicos, por lo tanto no es necesariamente tenemos que proteger al instituto de las capturas intelectuales de universidades o centros de pensamiento político, económico y también ideológico. Son esas tres dimensiones. Entonces es tremendamente difícil lograr una institución que de alguna forma esté levitando de buena forma en este ecosistema. Y eso no se hace de buena primera. En el fondo estos institutos tienen que darle la confianza de que los resultados que ellos van generando o la información que ellos están cautelando se ha mantenido con la integridad necesaria para que todo el mundo pueda hacer uso de eso. Si eso no se logra, entonces no está cumpliendo el rol.
y por lo tanto no está destrabando o no está ayudando a que fluyan la información y la tecnología y el conocimiento en pos del desarrollo productivo. Pasa muchas veces con los temas de medio ambiente. Hoy día alguien instala un instrumento de medida y mide A, otro mide B y después nadie sabe cuál es la medida correcta, y por lo tanto es extremadamente necesario contar con que el país cuente con alguna institución que permita decir, mire, de acuerdo a los estándares internacionales, estas son las formas de medir y este es el valor de medición. Y posteriormente con esa información, bueno, se irán disminuyendo brechas y el sector privado podrá, a partir de esa información, tomar decisiones de inversión y el sector público tomar decisiones de regulación. Todas las instituciones, incluso las personas, de alguna forma debiesen tener una mirada estratégica que les permita proyectarse al futuro. Es decir, es muy fácil, y para todos nosotros es muy fácil caer en la dinámica del día a día. Y eso tiene los problemas que finalmente uno se va perdiendo el horizonte, va perdiendo la dirección, va perdiendo el foco y también va perdiendo la motivación y va perdiendo la capacidad de encantar no solo a sí mismo, sino que al resto para llegar a un objetivo común. Entonces esa perspectiva es tremendamente relevante, poder tener una mirada de largo plazo, una mirada estratégica y la construcción de esta visión común de tal manera que permita movilizar los recursos hacia esa dirección. Ahora, yo siempre hago el símil de las organizaciones con las personas. O sea, es difícil que nosotros podamos cambiar el mundo si no nos cambiamos a nosotros mismos. Y si no nos podemos, para cambiar a nosotros mismos tenemos que ser capaces de analizarnos y entendernos. Y en las organizaciones yo creo que pasa exactamente lo mismo. O sea, Siren tiene que tener la capacidad de mirarse, entenderse, generar una visión común y hacer un planteamiento estratégico en función de esa visión. Ahora, también es cierto y es muy sabido en los círculos de innovación y de las materias afines que cuando uno siempre hace su propio análisis interno, siempre va a dejar cosas fuera de su marco de referencia habitual y por lo tanto uno debe permitir dar entrada a nuevas ideas y a nuevas oportunidades. Y eso no solo se hace con un autodiagnóstico, sino que se hace permitiendo que otros te analicen y otros te estudien. Entonces parte del proceso de desarrollo de este plan estratégico y de desarrollo de perfil es generar en Siren y en los institutos tecnológicos públicos la conciencia de cambio en el modo en que ellos periódicamente son y van a ser evaluados. Yeah. CONICYT tiene una experiencia muy relevante en eso. Cada 2 o 3 años vienen un grupo de científicos internacionales y de gente muy renombrada a hacer una evaluación externa a CONICYT. Y eso muestra las fortalezas y debilidades de la institución y proponen planes de mejora. Hoy día esas evaluaciones externas, para el caso del Instituto Tecnológico Público, no están siendo llevadas a cabo. Entonces, yo creo que es parte del proceso. Es súper necesario hacer esta autoevaluación, tener conciencia y en la conciencia de esos problemas y desafíos buscar en el futuro las maneras de que de manera periódica y permanente se puedan estar recibiendo el apoyo de otras instituciones a nivel internacional que permitan ir mejorando en una dirección planteada fundamentalmente por el desarrollo del plan estratégico. Técnicamente el valor tú se lo agregas en la información, pero es un intangible y hay que tener una capacidad bien particular para poder poner un producto intangible y que sea demandado. ¿Cuáles son las oportunidades que le ves tú a Siren desde tu perspectiva? Yo creo que hay un elemento claro. El principal amigo y enemigo de Siren es el mismo Siren. Es decir, Siren tiene toda una historia de desarrollo y esa historia tiene muchos elementos que son riquísimos para poder construir a futuro. Pero al mismo tiempo tiene algunos elementos que no son tan ricos y que se están traduciendo o se podrían traducir en un freno al desarrollo futuro de Siren. Ahí siempre aparecen temas como la cultura organizacional,
y otras cosas que son relevantes a tener en cuenta. Entonces, el primer desafío es tener la capacidad de generar una visión de largo plazo hacia dónde se quiere ir como institución, y a partir de esa visión poder identificar cuáles son los elementos que son habilitantes de esa visión y cuáles son los elementos que se traducen en un freno para lograr esa visión. Yo diría que un segundo elemento está asociado a entender que efectivamente el mundo cambió. Y Siren, cuando comenzó hace varias décadas atrás, había un contexto en los temas tecnológicos y de información, y hoy día es un contexto que es 180 grados distinto, en términos de capacidades nacionales y en términos de capacidades internacionales. Hoy día Siren tiene, eventualmente dependiendo cómo se defina, tiene competidores de talla mundial. Entonces la pregunta es, ¿Siren va a tener la capacidad de competir en esos mercados? ¿Va a querer competir? ¿Corresponde que compita o no corresponde que compita? ¿O tiene que buscar un espacio donde realmente Siren agregue el valor que todos estamos esperando que agregue? Correcto. También hay que entender que de alguna forma Siren es una institución, si bien una institución de derecho privado, fundamentalmente recibe apoyo público o subsidio público. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que ese subsidio no distorsione el entorno o lo distorsione de manera positiva el entorno se mueve Siren? O sea, ¿corresponde que Siren reciba un subsidio para competir con otras empresas que podrían estar privadas, que podrían estar haciendo eventualmente lo mismo? Claro. Donde se puede desarrollar una actividad económica por sí sola sin necesariamente intervención del Estado? ¿O corresponde que ese subsidio público sea utilizado para llenar un espacio que el sector privado no es capaz de llenar porque no tiene las rentabilidades que al sector privado le interesa? Que puede obtener, claro. Entonces yo estaría pensando que Siren debe buscar un espacio de valor más en la segunda línea. Y ahí hay un sinnúmero de oportunidades. Entonces el desafío también es cómo tomar esas oportunidades en los temas medioambientales, en los temas agrícolas, en los temas de planificación territorial, incluyendo los temas de desastres y otras cosas. Cómo apoyar a poder buscar espacios de oportunidades, poder buscar socios y alianzas estratégicas para entregar una oferta de valor que sea distintiva y atractiva y sobre todo útil, porque si Siren va a recibir dinero por la ley de presupuestos, finalmente son impuestos de todos nosotros. Exactamente. Y por lo tanto tenemos que asegurar una buena, su buen destino sí, y el impacto desde el punto de vista de las políticas públicas. Entonces, la Corfo se mete en esto porque ve una necesidad productiva y hay ciertas brechas que están desde nuestra perspectiva limitando el desarrollo productivo, están limitando nuestra capacidad para competir y nuestra capacidad para producir de manera más eficiente. Y ahí es donde nosotros vemos que Siren, con toda su expertise en el manejo de información, fundamentalmente georreferenciada y otro tipo de información también, puede jugar un rol relevante. Hay un potencial tremendo. Entonces, ¿cómo buscar ese valor? ¿Cómo buscar esas alianzas nacionales e internacionales que permitan entregar ese valor de manera adecuada